Entonces, hay que recordar que acá ya está solo Jesús con los 11. Creo que es importante solo recordarlo una y otra vez. Este es un mensaje para todos los que son creyentes. Este es para todos los discípulos de Jesús que son parte del rebaño. ¿Sí? No es... No está Judas incluido y lo vimos porque Jesús sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar. Entonces no era parte del rebaño de Dios, ¿no? Eh, Empieza. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Sí, y lo vimos un poquito en Juan 13, ¿no? Que hay una angustia de corazón que es santa y una angustia de corazón que no es santa, ¿no? Hay una angustia que se basa en incredulidad y hay una angustia que se basa en fe, ¿no? Que es normal sentirse angustiado emocionalmente, perplejo emocionalmente, ¿sí? Que no siempre es malo, pero hay uno que es malo, ¿no? Y acá nos empieza con esas bonitas palabras, ¿no? No tienen que turbarse, ¿sí? O sea, cuando lo que van a ver y lo que van a vivir estas 11 personas va a ser la experiencia probablemente más angustiante de la vida de ellos, ¿no? Eh, Van a tener miedo de que los maten como mataron a Jesús, los van a intentar perseguir, van a encerrarse, van a intentar escapar, o sea, la vida de ellos va a cambiar de una forma muy drástica, ¿no? Pasaron de ser pescadores, unos don nadie, a ser unos perseguidos religiosos, ¿no? Y se viene adelante, y lo que se viene adelante para ellos no es fácil, ¿no? Y pasa, ¿sí? No hay que ser los 11 discípulos, todos pasamos por momentos difíciles de incredulidad, por momentos donde nos van a perseguir, ¿sí? Igual que a los discípulos, ¿no? Por lo que creemos o por lo que pensamos o simplemente por el hecho de seguir a Jesús, ¿sí? Van a haber momentos en los que nuestra vida va a ser puesta a prueba y va a ser difícil, vamos a tener peleas con familia, con amigos, con personas que queremos mucho, ¿sí? Y nuestro corazón se va a querer angustiar, ¿no? Vamos a empezar a dudar, vamos a empezar a sentir que no somos suficiente o que Dios no es suficiente. Toda esa carga emocional de, 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 de seguir a Jesús, porque ya vimos perdón, vimos antes que el costo de seguir a Jesús es incluso la vida misma a veces, ¿no? Entonces no es fácil, ¿sí? Y va a haber momentos en los que el corazón va a pasar por momentos muy difíciles, ¿sí? Y Él nos promete una cosa muy bonita en este pasaje, ¿sí? Y empieza con esto, ¿no? En esos momentos donde las cosas sean difíciles, en esos momentos donde empezamos a tener dudas, donde empezamos a tener problemas, donde las emociones nos abruman, ¿sí? Debemos creer en Dios, ¿no? Y esto no es simplemente ay, sí, Dios existe, ¿sí? Eso no es lo que dice Jesús, no es como, no, simplemente Dios existe, entonces ya, todos los problemas se van a ir, ¿no? Esto es en, en todo lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Y por eso creo que la memorización de la escritura es tan bonita, ¿no? Y tan importante. Porque no hay nada más bonito cuando uno está en incredulidad y la incredulidad siempre lleva a pecado, ¿no? Es, es una consecuencia lógica, podría decirse, ¿no? Cuando uno tiene incredulidad, usualmente por nuestra naturaleza tendemos a buscar el pecado favorito o lo que sea que queremos, ¿no? Como una vez decían en un devocional de John Piper, una de las razones más bonitas para evitar la inmoralidad sexual es una de las promesas de Dios, ¿no? Felices son los puros de corazón porque ellos verán a Dios, ¿no? Son esas cosas que uno se puede recordar a uno mismo, ¿sí? Y creer en Dios, ¿sí? Creer en que lo que Dios dice es verdad, creer en que sus promesas son verdad, creer que su amor por nosotros es verdad, ¿no? No es simplemente un hecho intelectual, es algo más allá de una creencia, de un teísmo, ¿sí? El teísmo no es suficiente, ¿sí?
Hay que creer en Dios, en que sus promesas son verdad, en que los momentos van a estar difíciles, en que nuestra vida va a estar difícil y que Dios nos ha prometido, ¿sí? Nos ha prometido todas las cosas en los lugares celestiales en Cristo, nos ha prometido vida eterna, prometido que la muerte no nos va a tocar, nos ha prometido resurrección, ¿sí? Todas esas cosas con las que luchamos, incluso la muerte, ¿no? Y por eso Juan 11 es tan importante. Incluso la muerte nos dice yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? O sea, incluso en la muerte tenemos consuelo, ¿sí? La gente del mundo no tiene consuelo en la muerte, es algo terrible, por eso la gente llora en la muerte, porque es algo tan incierto, algo tan triste cuando no hay promesas de Dios, ¿sí? Cuando no hay ese consuelo de que Dios va a estar ahí, de que nos va a resucitar, de que este no es el fin, ¿sí? Que no, la vida no es un materialismo cínico y una búsqueda por el placer propio y las riquezas en este mundo. Si Dios no es quien Dios dice ser, definitivamente esa es la única opción, pero no, Dios es quien dice ser, ¿no? Y en eso debemos descansar, ¿no? Entonces, este es uno de los pasajes a los que uno debe ir, ¿sí? Solo este versículo, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Es una de esas cosas que debemos memorizar, ¿sí? No es difícil, ¿sí? Y en los momentos de tentación, ¿sí? Una de los consuelos más grandes es la palabra de Dios. Realmente el consuelo más grande es la palabra de Dios, ¿no? En nuestro corazón. Decir, sí, quiero hacer esto, pero Dios me prometió algo más bonito, ¿sí? Yo creo en las promesas de Dios, ¿sí? Creo que en este momento quiero hacer esto horrible que me va a traer un placer instantáneo y se va a acabar y me va a hacer sufrir. Pero no, creo en Dios y creo que su promesa de que si lo sigo a Él y no sigo al mundo, voy a tener la felicidad que realmente he buscado, ¿no? Porque el ser humano busca felicidad. Fuimos hechos para ser felices. En eso creo que Aristóteles tenía razón, ¿no? Que lo que él entendía por felicidad era algo muy diferente a lo que es felicidad verdadera, pero ahí está, ¿sí? Dios quiere que seamos felices, ¿no? La fórmula cristiana no es que los hombres no somos felices y somos ahí unos amargados, ñoños que no saben divertirse, ¿no? Es al contrario, somos más felices que todos porque sabemos que es felicidad, ¿no? Y sí hay que renunciar a muchos placeres mundanos que son divertidos y se disfrutan, ¿sí? No hay que eh, negar la realidad de eso, no hay que endemoniarlo y decir porque es malo, porque de tanto endemoniarlo a la gente por curiosidad cuando lo prueba y se me engañaron toda la vida, ¿no? Si se puede disfrutar, ¿sí? El pecado se disfruta, pero las promesas de Dios son más grandes, entonces en esos momentos difíciles, este es uno de los versículos que más lo debe ayudar a uno, ¿sí? Crean en Dios, crean sus busque promesas de lo que viene, busque promesas de lo que tiene hoy, o sea, uno de los salmos más bonitos para mí es ese salmo en el que el salmista dice como, eh, veo como los malos prosperan, veo como a los malos todo les sale bien y a los que los justos todo les sale mal, ¿no? Que es como el dilema del mundo, ¿no? Y lo vemos en la Biblia. Y la respuesta de él es, pero luego como que entra en razón y dice como, pero yo veo que ellos están condenados, ellos no te conocen a ti, si todo lo que tienen y todo lo que disfrutan se les va a acabar y su fin último es condenación, pero el que te sirve a ti tiene todo ese gozo eterno, ¿no? Son esas cosas que no van en la Biblia. En la Biblia está muchas de las cosas que sentimos y pensamos, sobre todo en los salmos, ¿sí? Los salmos hay que leerlos y entre más uno vive, más uno entiende los salmos, ¿no? Eh, Ahí está, hay que creer en Dios, ¿no? Y crean también en mí, ¿no? Después de todo, Él es uno con Dios. Él es Dios, ¿sí? Y así como tenemos el Antiguo Testamento donde se ve más que todo al Padre hablando, ¿sí? Hay partes en las que Jesús habla en el Antiguo Testamento, en Isaías, en los cantos del siervo, que es el siervo hablando, obviamente es Jesús mismo, antes de que se llamara Jesús, pero es el Hijo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, Hebreos mismo lo dice, ¿no? Ahora Dios habla a través de su Hijo, ¿no? Y tenemos el Nuevo Testamento que es literalmente Jesús, ¿sí? Eh, Son las palabras mismas de Jesús, ¿sí? Y nos promete cosas muy bonitas. Nos promete las cosas más hermosas del universo. Jesús en el Nuevo Testamento nos promete
tantas cosas hermosas: justificación, ¿sí? Imputación, libres de pecado, comunión con Dios en pericóresis, una unión como la que la Trinidad misma disfruta, ¿sí? Todo lo que Jesús nos promete, ¿sí? Todo lo que nos ha prometido acá, que es la resurrección y la vida. El que cree en Él no verá la muerte, y si ha muerto pasará de muerte a vida, ¿no? Eh, que los que son de su rebaño nunca van a salir de su mano, ¿sí? Que los va a proteger, que Él es la puerta. Todo lo que hemos visto son cosas que, si creemos, nuestro corazón no se va a turbar, ¿sí? En esos momentos de dificultad, en esos momentos en los que vamos a trabajar como los discípulos, ¿sí? De persecución, de angustia, de miedo a la muerte, ¿sí? Dios nos ha dejado consuelo en todo, ¿no? Y para eso tenemos la Biblia, ¿no? No es para encerrarnos en nuestro pensamiento, porque ahí es donde el corazón se turba y llega a incredulidad, ¿no? En esos momentos en donde dudo incluso nuestra propia salvación. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Eh, Probablemente los discípulos dudaron que Jesús era el Mesías en medio de todo ese caos, ¿no? Porque el Mesías no tenía que morir, sí, a pesar de que les había dicho una y otra y otra y otra y otra vez que iba a resucitar. Ellos le, le prestaron cero atención a eso. Es más, los fariseos le prestan más atención a eso, porque le dicen a los romanos: denos una guarda, porque no sea que los discípulos lo saquen porque dijo que iba a resucitar, ¿no? O sea, hasta los judíos les prestaban más atención que los discípulos en ese sentido, ¿no? Pero ahí está, ¿sí? Entonces, en este versículo, y es la introducción, nada más, pero es importante. En los momentos de angustia, en los momentos en los que nuestro corazón está turbado, angustiado, ansioso, triste, ¿sí? Creamos en Dios, y creamos en Jesús, ¿sí? Creamos en todo lo que nos ha dicho que Él es, ¿sí? Si Jesús es un simple maestro judío del primer siglo, no hay consuelo en eso, ¿sí? No hay consuelo en sus palabras. Pero si Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el que a través de Él todas las cosas fueron creadas, la luz del mundo, ¿sí? La vida misma, no hay nada que temer, ¿sí? No hay nada que temer, ¿sí? No quiere decir que las cosas van a ser más fáciles y nuestro corazón se va a llenar de gozo inmediatamente, ¿no? Pero tenemos esa certeza, ¿sí? En medio de esa angustia va a pasar de una angustia de corazón pecaminoso a una angustia de corazón justa, santa, en la que vamos a experimentar lo mismo, pero en fe, ¿sí? En confiando en Dios y en sus promesas, y en que son verdad, y en que nos ama, ¿sí? En que Romanos 8 es verdad. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para lo mejor, ¿sí? Para nuestro bien, ¿sí? Para la gloria de Jesús y para nuestro bien, para la gloria de Dios y para nuestro bien, ¿sí? Que así pequemos, hemos sido declarados justos delante de Dios, ¿no? Simplemente el Evangelio es un consuelo terrible, es un consuelo terrible, suena mal, es un consuelo enorme, eh, es un consuelo muy, muy, muy grande, ¿sí? Que nuestro pecado ha sido perdonado, ¿sí? Que Dios no nos castiga sino nos disciplina porque nos ama, ¿sí? Dios no castiga a ninguno de sus hijos sino nos ama. Y nos disciplina porque es necesaria la disciplina a veces para que crezcamos, ¿sí? Que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios nos ama. Que todo lo que fluye de Dios hacia sus hijos es amor, ¿sí? No hay ira para los hijos de Dios, no hay castigo para los hijos de Dios, solo hay misericordia, solo hay amor, solo hay bondad, justicia, todo lo que es bueno y todo lo que es agradable. Eso es lo que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Entonces, empezando eso, sí, seguimos. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy, ¿no? Entonces, hay muchas moradas, ¿verdad? No hay moradas infinitas, no es salvación para toda la humanidad, pero en el hogar de Dios sí hay moradas, y Jesús nos va a preparar moradas, ¿no? Como vemos en el 13, los discípulos no podían seguirlo así porque todavía no habían sido salvos, porque todavía no ha sido completada la obra de Jesús, ¿sí? Y, y hasta que no fuera consumado todo, ¿sí?
no podían seguirlo, ¿sí? Pero dijo que lo iban a seguir después, ¿no? Y acá nos cuenta la otra parte de la historia, ¿no? Y acá hay un consuelo, ¿sí? Si Jesús no pudiera salvarnos, si Jesús no pudiera garantizarnos un lugar en el reino de los cielos, en la casa del Padre de Él nos lo hubiera dicho, ¿sí? Miren, se los hubiera dicho, ¿sí? O sea, no importa qué creamos ni lo que nos digan, Jesús ya nos ha prometido una morada en la casa de Dios, para los que son de Él, para los que creen realmente en Él, para los que son del rebaño de Dios, ¿sí? Para los que son suyos, para los que el Padre le ha dado, ¿sí? Hay muchas moradas, ¿sí? Y él nos miente. Si en serio no fuera así, no se los hubiera dicho. Si les hubiera dicho, no todos pueden venir, ¿sí? Pero sí va a pasar, ¿sí? Todos los que le pertenecen a él, todos los que creen en él y tienen fe en él y en quien él es, ¿sí? Todos los que han sido declarados justos, todos los que han tenido un cambio de corazón, todos los que han nacido de nuevo, tienen un lugar en la casa de Dios, ¿sí? Pero para eso él tiene que ir a prepararnos su lugar, él tiene que consumar su obra, ¿no? Nosotros no podemos ir hasta que él no haya hecho lo que él tenía que hacer, ¿sí? Nadie podía seguirlo, ¿sí? La cruz y el satisfacer la ira de Dios, el cumplir y comprar a un pueblo con su sangre y sufrir la ira por todos los pecados que todos ellos cometieron y que van a cometer, ¿sí? Hasta que se complete el reino de los cielos, ¿sí? Eso es algo que él tenía que hacer, ¿no? Para poder prepararnos un lugar, él tenía que ser cubierto de oscuridad, no tenía que vencer a la muerte, tenía que vencer al pecado, tenía que vencer a Satanás, ¿no? Y para eso tenía que ir a la cruz, ¿no? Ellos no, obviamente no entienden, ¿sí? No entienden completamente, ¿sí? Pero acá les está hablando de nuevo de ese, de su meta, ¿no? Después de todo él vino al mundo a ser crucificado, ¿sí? A vivir la vida perfecta que no podíamos vivir y cargar la maldición que nosotros no podíamos cargar, ¿sí? Y, y, y haciendo eso abrió un puente entre Dios y el hombre que se había roto por nuestro pecado, ¿sí? Tenía que ir a preparar un lugar para nosotros, tenía que morir, tenía que estar 3 días en una tumba y resucitar, ¿no? Si se va, si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy. Entonces, no simplemente va a ir, ¿sí? Sino que también va a volver. O sea, él va y con su obra redentora va a garantizar un lugar en la casa de Dios para los que son suyos, ¿sí? Pero no solo eso, él va a venir otra vez, ¿sí? Y nos va a tomar a donde él va, ¿sí? Él no nos va a abandonar, él va a estar con nosotros todo el tiempo. Así como empezó la obra, la va a terminar, ¿sí? El primer paso, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y una de las razones por las que los judíos niegan que Jesús es el Mesías, hay muchas promesas de un rey que conquista, ¿no? Y eso no lo hizo Jesús, ¿sí? Entonces, si es el Mesías, ¿por qué no cumple eso? Y es porque va a venir otra vez, ¿sí? Los profetas no podían ver dos venidas, los profetas simplemente vieron lo que Dios quería que vieran, ¿sí? Y eso se va a consumar en dos venidas, ¿sí? La primera vino a comprar un pueblo, a preparar un lugar, ¿sí? Y la segunda vez va a venir a tomar todo ese pueblo y hacer una nación, ¿sí? Va a consumar, ¿sí? ¿Hay una pregunta? No. Ok, listo. Entonces, va a prepararnos un lugar, ¿no? Y va a venir otra vez, ¿sí? Y nos tomará donde Él va, ¿sí? Tenemos un lugar en la casa de Dios, ¿sí? Tenemos un lugar en el hogar mismo de Dios, ¿sí? O sea, eso es hermoso, ¿sí? Que Dios va a habitar con el hombre y el hombre va a habitar con Dios, ¿sí? Después de todo, eso es lo hermoso de la Nueva Jerusalén, ¿no? Jesús mismo va a ser la luz del mundo, ¿sí? No va a haber sol, no va a haber ninguna estrella que ilumine porque Él mismo es la luz y de Él fluye la luz, ¿sí?
y el hombre va a habitar con Dios y podemos ver a Jesús y podemos hablar con Jesús, ¿no? Para que donde yo esté, allí ustedes estén también, ¿no? Entonces es necesario que todo esto pase. Es necesario que todo esto pase para que nosotros estemos donde Él está y donde Él va a estar, ¿no? El ser humano en su estado pecaminoso no puede entrar a la presencia de Dios. El ser humano en su, en su maldad, en su degeneración, en su depravación no puede entrar, ¿sí? Nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y ningún hombre pecador que entra a la presencia de Dios puede disfrutar de Dios, ¿sí? Simplemente está esperando su condenación, ¿sí? Y ve su impureza más claramente, y ve su maldad más claramente, y se enfrenta a los santos siendo impuro, y eso es lo más terrible que hay, ¿sí? Entonces es necesario que la obra redentora se cumpla, es necesario que Él vaya a preparar un lugar para nosotros, es necesario que Él sufra todo lo que tiene que sufrir, pero no solo sufrir, ¿sí? Es necesario que Él triunfe, porque si Él no triunfa y si Él no vence, ¿sí? Eh, eh, no hay un lugar para nosotros. Si él no triunfa, Él no vence, Él no puede garantizarnos un lugar en la casa de su padre, ¿sí? Si Él no triunfa, entonces no hay esperanza para la humanidad, ¿sí? Pero Él sabe que va a triunfar, ¿sí? Él ya nos ha dicho, ya esta es la hora, ¿sí? En esta hora el Hijo del Hombre será glorificado. Y Dios será glorificado en el Hijo, y el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, ¿no? Entonces, se va y tiene que cumplir su redentora. Se va a ir por 3 días, no va a estar con ellos, ¿sí? Y va a triunfar, va a sufrir, pero últimamente va a sufrir el sufrimiento más grande que nadie más puede imaginar, porque nadie puede sobrevivir, nadie puede sufrir el infierno una vez, ¿sí? Necesita una eternidad para hacerlo y él lo hizo todo en un par de horas para millones de personas, cientos de millones de personas, ¿sí? Probablemente miles de billones de personas, ¿sí? Se va y va a preparar un lugar, ¿sí? Pero también va a volver, ¿sí? Y todo esto lo hace para que podamos estar con Él, ¿sí? Para que podamos ser parte de la casa de Dios, ¿sí? Para que podamos ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Si Él no viene, y si Él no va, y Él no hace lo que tuvo que hacer, y Él no cumple la obra redentora, ¿sí? No podemos estar con Él, ¿sí? No podemos estar en el reino de los cielos, no podemos estar en la Nueva Jerusalén, no podemos estar en el cielo, no podemos entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Todo esto es necesario que pase para, para que el pueblo de Dios sea unificado, ¿no? Y disfrute de Dios y sea parte de la comunión con Dios, ¿no? Y les dice, y conoce el camino a donde voy, ¿sí? Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás, ¿sí? Y hay que entender que este no es Tomás hablando por sí mismo, sino por todo, ¿no? Si no sabemos, ¿sí? Esto es algo que todos están pensando, esto es algo que todos están creyendo, ¿sí? Solo que Tomás es el que habla, ¿sí? No sabemos a dónde va, ¿sí? No entienden, no pueden ver todavía lo que es la ruta de la redención, lo que es el sufrimiento de Jesús, lo que es ser crucificado, ¿sí? Lo que viene, todavía no pueden verlo, ¿no? Y se nota, ¿sí? Él les ha contado, él les está mostrando y les está diciendo y todavía no entienden, ¿no? Entonces es importante entender, ¿sí? ¿Sí? Son, no, no vamos a entender todo lo celestial y todo lo divino de un momento a otro, ¿no? Y los discípulos que vieron 3 años con él y experimentaron de todo, ¿sí? Todavía incluso no entendían, ¿no? Entonces no hay que desanimarse cuando nos cuesta entender o nos cuesta ver, ¿sí? ¿Sí? Y entonces todos los discípulos están en la misma. ¿A dónde vas? Sí, o sea, ¿a dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Qué ruta debemos tomar para seguirte? Sí, porque en la mente de ellos están viendo que tal vez se va a ir a algún pueblo, se va a ir afuera de Jerusalén. O sea, en la mente de ellos está pasando de todo, ¿no? Acaban de, acaba de decir que uno de los va a traicionar, Judas se va. Sí, Juan sabe que Judas se va, que Judas va a traicionar a Jesús, los demás no lo saben, ¿sí? Y ahora les dice que se va. Y ellos probablemente piensan que es un lugar físico, ¿no? Jesús le dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? No un camino, no una verdad, no una vida. ¿Sí? Jesús no es una opción. ¿Sí? En el cristianismo, en la Biblia, no hay pluralismo religioso. En, en el cristianismo no hay más opciones, solo está Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿Sí? Para ser parte de la familia de Dios, para ser parte del reino de los cielos, uno debe tener la vida de Jesús, uno debe conocer la verdad de Jesús y uno debe seguir. Uno no debe seguir el camino de Jesús, no. Uno tiene que andar por Jesús, prácticamente. No sé si eso se entiende bien, pero Él es el camino, ¿sí? Solo a través de Él se va al Padre, ¿sí? Solo a través de Él se va al Padre. Solo a través de su obra redentora se va al Padre, ¿sí? Solo a través de ser declarados juntos delante de Dios, porque Él vivió la justicia que nosotros vivimos. Solo a través de Él que sufrió el infierno que debemos haber sufrido nosotros. Solo a través de Él que lo sufrió todo y resucitó, probando que había vencido la muerte y el pecado y tenía las llaves del Hades, ¿sí? Y de la muerte mismas, ¿sí? Solo a través de Él se llega al Padre. No hay otro camino, no hay otra opción, ¿sí? No, no, no hay otra opción, ¿sí? No importa qué tanto yo quiera a las personas, ¿sí? Si realmente yo quiero que ellos estén en el cielo conmigo, si yo quiero que compartan de la gloria de Dios, ¿sí? No tienen que seguir una ruta espiritual de descubrimiento ni una de construcción espiritual, tienen que atravesar a Jesús, ¿sí? Tienen que ser parte de esa obra redentora. Nosotros no podemos seguir a Jesús. Jesús no es un ejemplo moral, ¿sí? ¿Sí? Nadie puede venir al Padre si no me sigue, ¿sí? Sino por mí. Tiene que atravesarme, tiene que ser parte mi obra redentora. Tiene que participar en mi muerte, es mi resurrección, ¿no? Después de todo, esa es la metáfora del bautismo, ¿sí? Con Cristo fuimos crucificados y ahora no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Gálatas, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? De, tenemos que seguir el, tenemos que atravesar a Jesús, ¿sí? Nosotros no podemos hacer la obra redentora, nosotros no podemos ir a la cruz, ¿sí? Nosotros no podemos morir por nadie, ¿sí? Nosotros no podemos morir por nosotros mismos. Nuestra justicia ante los ojos de Dios es como trapos inmundos, ¿sí? Isaías dice, ¿sí? Entonces, Él es el camino, ¿sí? Si uno quiere llegar a Dios, si uno quiere tener comunión con Dios, tiene que atravesar a Jesús, ¿sí? No es seguirlo, ¿sí? ¿Sí? No podemos seguirlo, ¿sí? A la hora redentora solo Él podía hacerlo, pero tenemos que atravesarlo, tenemos que atravesar el camino, ¿sí? Él es la única opción al Padre, ¿sí? Los judíos no tienen salvación porque rechazan al Hijo. Los musulmanes no tienen salvación porque Jesús es solo un profeta, ¿sí? Y que digan esto, que Jesús diga eso para ellos es blasfema, ¿sí? No, ningún hombre es Dios, ¿sí? Eh, para los que Dios es solo el Espíritu Santo y no hay Trinidad ni siquiera, ¿sí? Porque a pesar de que la afirman, eh, muchas veces creen que el Espíritu Santo es más Dios que todo Dios, ¿no? Jesús es el único camino, ¿sí? El que no atraviesa a Jesús y el que no es parte de su obra redentora no puede ir al Padre, ¿sí? Él es la verdad. Y esa es una de las cosas más hermosas. Jesús es la encarnación misma de la verdad. Todo Dios es verdadero, ¿sí? Todo Dios es absoluta e infinitamente verdadero. Todo lo que viene de Él es verdadero. Toda palabra que dice Él es verdad, ¿sí? Ese es Jesús, ¿sí? Jesús mismo es la encarnación de la verdad, ¿sí? Todo lo que es verdadero es Jesús. Todo lo que Él dice es verdad,
¿sí? Queremos saber qué es verdad, tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que ver lo que dijo Jesús, ¿sí? Sobre todo los en verdad, ¿sí? De cierto, de cierto. Esos son axiomas absolutos de verdad, ¿sí? Todo lo que está diciendo en ese momento es verdad, verdad divina, verdad por encima de cualquier otra verdad, ¿sí? En el mundo decimos que la verdad es relativa porque no tenemos acceso a la verdad absoluta. Jesús es verdad absoluta, ¿sí? Todo lo que viene de él, todo lo que es de él, es verdad, ¿sí? En él no hay sombra de duda, ¿sí? Todo lo que dice él es verdad, ¿sí? No hay mentira en él. Es impresionante. Vivimos en un mundo en el que todos nos mienten. Sí, hasta nosotros mismos nos mentimos a veces. Pero, pero Él no. Sí, Él es vida. Y Él es verdad, ¿no? Y vida, sí, este es un tema de Juan constantemente, ¿no? Él es la luz del mundo, Él es la vida del mundo, ¿sí? Si los hombres quieren vida y quieren vida en abundancia, la vida que Jesús ofrece tienen que ser parte de la vida de Él, ¿sí? Lo que fluye de Él es vida, ¿sí? Lo que nosotros llamamos vida eterna, ¿no? Pero ¿qué es vida eterna? Vamos a ver en Juan 17, es comunión con Dios, ¿no? Es ser parte de esa pericóresis, de esa unión eterna con Dios que disfruta la Trinidad, ¿no? Él es vida misma, ¿sí? Para, para, para poder ir al Padre tenemos que atravesar a Jesús, tenemos que ser parte de esa obra redentora, ser justificados por su justicia, ser imputada en nosotros, tenemos que creer en nuestro pecado, tenemos que ver nuestra impotencia, nuestra desesperación, ¿sí? Y que solo Él puede llevarnos a salvación, ¿sí? Que todo lo que dice es verdad y que todo lo que Él dice de Él mismo es verdad, ¿sí? Que cuando Él dice que Él es uno con el Padre, es uno con el Padre, que cuando él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que cuando Él dice que Él es el buen pastor, que cuando Él dice que Él es la puerta de las ovejas, que cuando Él dice que Él es el pan de vida, cuando Él dice que Él es la fuente de vida eterna, ¿sí? Cuando Él dice yo soy, ¿sí? O sea, cuando mismo se atribuye a el divinidad, ¿sí? Yo soy Yahweh, ¿sí? Yo soy Dios, yo soy el único Dios, yo soy el gran yo soy, ¿sí? Todo lo que Él dice es verdad. Para poder ir al Padre debemos creer en Jesús, debemos atravesarlo, pero debemos creer en Jesús y en todo lo que Él dice es verdad, ¿sí? No estas partes de Jesús me gustan, pero estas partes de Jesús no me gustan, entonces voy a tener este Jesús que es más chévere que este. No, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿sí? Y si queremos ir al Padre debemos tener la vida de Jesús, la vida que Jesús ofrece, ¿sí? Si ustedes me hubieran conocido, también habrían conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto, ¿no? Entonces, acá está esa relación que es prácticamente el discurso de, de Juan 5, ¿no? Yo soy uno con el Padre, ¿sí? Todo este tiempo han vivido conmigo y todavía no entienden, todavía no me conocen bien, ¿sí? Si todo este tiempo me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto, ahora me conocen, ¿sí? Ahora Jesús ya no está hablando en parábolas, ahora Jesús ya no está haciendo las cosas misteriosas, ahora está haciendo plain, ¿sí? Está haciendo al punto, ¿sí? Acá está con los suyos, él sabe que son los suyos y ahora lo van a conocer en toda su gloria, ¿sí? Estos discursos son impresionantes, ¿sí? Y nos muestran mucho de Jesús y mucho de Jesús y el Padre y de su unión y de su deidad y de su gloria, ¿sí? Ahora conocen a Jesús, ahora han visto a Jesús, ¿sí? O sea, conocer a Jesús es conocer al Padre, ¿sí? Y esto es como ese pasaje de Job, ¿no? Habíamos oído de Jesús, él había oído de Dios, pero ahora lo veía, ¿no? Es ese cambio de realidad, ¿sí? De tener cierto conocimiento y cierta, ¿sí? Esa tradición que se pasa del conocimiento de Dios y de la justicia de Dios y de su ley, etcétera, ¿sí? Pero cuando uno ve a Dios es un cuento diferente, ¿no? Ahora conocemos a Jesús, ¿no? Y los discípulos lo van a conocer y nosotros hacemos parte de eso, ¿no? Y conocer a Jesús es conocer al Padre, ¿sí? Queremos ver a Dios, queremos ver a Dios como Job vio a Dios, tenemos que conocer a Jesús, ¿sí? Y acá está, ¿sí? Conocemos a Jesús, conocemos al Padre, ¿sí? Desde ahora, desde este momento, desde ese momento en la historia,
los que son suyos conocen al Padre y han visto al Padre, ¿sí? Y viene el corazón humano, ¿no? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿sí? Eh, de nuevo, tenemos esa falta de entendimiento, ¿sí? Que pasa en los discípulos y pasa en nosotros, ¿no? Ellos quieren ver a Dios en toda su gloria, ¿no? Como lo vio Moisés probablemente, o todos esos casos que han visto en las escrituras, o como Job, ¿sí? Después de todo han oído esas historias desde pequeños, ¿sí? Quieren ver a Dios como Moisés lo ve y que sus rostros se iluminen de gloria y todo el cuento. Probablemente eso es lo que están pensando, ¿no? Queremos ver así a Dios, ¿sí? Con nuestros propios ojos, ¿sí? Lo que, si pensaran en todo el contexto del Antiguo Testamento también deberían tener miedo, ¿no? Cuando el papá y la mamá de Sansón piensan que vieron a Dios, dicen nos vamos a morir, sí, como nadie ve a Dios y vive, ¿no? Después de todo, Moisés incluso solo vio la espalda de Dios, porque él mismo le dijo eso, sí, nadie puede verme y no morir, sí, nadie puede ver mi rostro y no morir, sí. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿sí? Queremos ver a Dios en toda su gloria, Jesús, ¿sí? Nunca vamos a conocer a Dios, somos incapaces de conocer a Dios. Ni en los cuerpos glorificados podemos tener unos órganos que puedan ver a Dios. Solo Dios se conoce, ¿sí? En toda su gloria y todo su esplendor, ¿sí? Jesús es la manifestación de Dios para la humanidad, ¿sí? Él es Dios el Hijo hecho hombre, ¿sí? Él es Dios mismo, ¿sí? En Él habita toda la gloria de la Trinidad, ¿sí? Eh, en el cielo, bueno, no en el cielo, en la nueva tierra, cuando ya todo ha sido consumado y ya haya pasado todo lo que ha de pasar, ¿sí? Jesús va a ser el que reina y Jesús va a ser la luz del mundo, ¿sí? A través de Él vamos a ver a Dios, ¿sí? No, nadie nunca va a ver al Padre, ¿sí? Nadie nunca va a tener una experiencia única con el Padre aparte de Jesús, ¿sí? Él es todo lo que necesitamos, ¿sí? Él es absolutamente todo lo que necesitamos, ¿sí? Y con Él es que vamos a hablar y tal vez abrazar, incluso disfrutar del Dios hombre, ¿sí? Que se encarnó, ¿sí? No, nadie en el cielo le va a decir, Jesús, muéstranos al Padre, ¿sí? Vamos a ver a Jesús y ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? En Él habita la plenitud de la Trinidad, ¿sí? Es importante entender eso, ¿sí? Y por eso Hebreos es un libro tan lindo, y porque ahí vemos a Jesús, ¿sí? En todo, ¿sí? Y por eso Lucas 24 es tan importante, ¿sí? Desde Moisés hasta los profetas, Jesús le mostró a los discípulos en el Emmaús todo lo que tenía que ver respecto a él, ¿no? Entonces en la escritura vemos a Jesús, ¿sí? Y si vemos a Jesús, vemos a Dios, ¿sí? Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús, Él está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Él es el protagonista principal. No está en cada párrafo, pero sí está en cada libro, ¿sí? No está en cada capítulo, pero sí está en cada libro y Él es el protagonista, ¿sí? Sí. Uno tiene entendimiento de la Biblia, sabe que la Biblia es acerca de Jesús, ¿sí? No es acerca de mí, no es acerca de lo que yo necesito, no es acerca de cómo ser más sabio, no es acerca de cómo ser mejor persona, ¿sí? No es acerca de los héroes de la fe, la Biblia no es acerca de David, la Biblia no es acerca de Moisés, la Biblia no es acerca de Elías, ni de Isaías, ni de Jeremías, ni de Pablo, ¿sí? Ni de Pedro, ni de Juan. La Biblia es acerca de Jesús, ¿sí? De tapa a tapa. Todo lo que la Biblia es una historia, es la historia de Jesús, ¿sí? La historia de cómo Dios crea un, una raza que se llaman humanos, que son reyes de la tierra, que son sacerdotes, ¿sí? Y profetas, que incumplen todos sus deberes y que Dios promete que va a haber alguien, otro hombre, después de Adán, que va a cumplir todo lo que el hombre no pudo, ¿sí? Y lo hace, ¿sí? Y es una historia muy larga, miles de años, mucho sufrimiento, mucha guerra, mucha maldad, un diluvio,
eh, la dispersión de la humanidad en diversidad, en lenguas, sí, en guerras, sangre, pecados, sacrificar hijos, mejor dicho, una humanidad terrible y unos profetas que tienen que ir a un pueblo desobediente a contarles de Dios y de su plan y del Mesías y que el pueblo no les gusta y los asesina. Y 400 años de silencio, ¿sí? Hasta que llega Jesús, ¿no? Y Mateo o Marcos, sí, siendo históricamente accurate, sí, porque Marcos fue el que escribió primero, empieza la historia de nuevo, ¿no? Y nos cuenta qué pasa después de Malaquías, ¿sí? De ese hombre que tanto se ha prometido ha llegado, ¿sí? Y se llama Jesús. Jesús es el Nazareno, el Hijo de Dios, ¿no? Queremos conocer a Dios, hay que buscar a Jesús, hay que alimentarnos de Jesús, ¿no? Después de todo, Él es el pan de vida, ¿sí? De la misma forma que necesitamos pan para vivir, ¿sí? Si queremos vida y la vida que viene de Dios, debemos consumir de Jesús, debemos consumir sus promesas, su palabra, su grandeza, su amor, su sacrificio, su obra redentora, todo lo que Él es, todo lo que nos ha prometido, todo lo que nos ha dicho. Ahí está Dios, ¿sí? ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre, Felipe? O sea, no hay otro, ¿sí? No hay otra forma, ¿sí? Él es la revelación misma del Padre, ¿sí? Él es el verbo hecho carne, sí, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, sí. Desde la preexistencia él ha disfrutado de comunión con Dios, perfecta, infinita, amor infinito entre la Trinidad, por siempre, sí. Y mm, eh, Filipenses 2, ¿no? Siendo igual a Dios, no tomó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino tomó forma de un siervo, ¿no? Haciéndose hombre y siendo hombre se hizo obediente incluso hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Ese es Jesús, ¿sí? Él es la misma, Él es la impresión exacta de Dios, ¿sí? Todo lo que el Padre es Jesús, ¿no? Y eso lo vemos en Juan 5 más que en ningún otro lugar, ¿no? Él es uno con Él. Todo lo que el Padre es, eso es el Hijo, y todo lo que el Hijo es, eso es el Padre, ¿no? Y aunque hay una economía, ¿no? Y el Hijo se somete al Padre y busca agradar al Padre en todo y obedecer al Padre en todo, su esencia es la misma por siempre, ¿sí? No, ninguno es mayor que el otro, ninguno tiene más poder que el otro, mismo poder, misma grandeza, misma gloria, misma santidad, ¿sí? Él es el Padre, él es uno con el Padre, sí, el Padre es uno con él es en el Padre y el Padre es en él, ¿sí? Pericoresis. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Nadie debería cometer eso en el cielo y decirle a Jesús, ¿dónde está el Padre? Queremos ver a Dios, ¿no? Ahí está Él. Él es la misma revelación, ¿sí? Hay que leer Hebreos, hay que leer Juan 5, hay que leer Apocalipsis, ¿sí? Ahí está Jesús y ahí está Dios, ¿sí? Ahí está el Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Acá de nuevo, ¿sí? Una, un, muy importante entender esto, ¿sí? Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Pericoresis, esa comunión de la que ahora participamos nosotros, ¿sí? Si creemos en Jesús, si atravesamos a Jesús, si creemos en Jesús, si tenemos la vida de Jesús, ¿sí? Llegamos al Padre, ¿sí? Y si conocemos a Jesús, vemos a Dios, lo vemos, o sea, nuestros ojos ven a Dios, ¿sí? Todo lo que Dios quiere que veamos de Él, todo lo que Él nos ha revelado, ¿sí? Para su gloria y para nuestra felicidad, ¿sí? Después de todo, esa es la fórmula, nosotros nos llevamos la felicidad, Él se lleva la gloria, ¿sí? Es, 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 es lo que el hombre siempre ha buscado, el hombre siempre ha buscado la felicidad, ¿sí? Ha buscado la felicidad en parejas, en placeres, en millones de cosas, ¿sí? El problema es que nada glorifica a Dios y entonces es una felicidad falsa, temporal y vacía y gloria a uno mismo o a los demás hombres o a una religión o a un pedazo de madera o a la creación misma. No le damos más gloria a la creación que a Dios mismo, ¿no? Él nos creó para que lo glorifiquemos y disfrutemos de todo lo que Él ha creado, ¿no?
nosotros nos llamamos la felicidad, Él se lleva la gloria. ¿Sí? Queremos ver a Dios, queremos realmente con nuestros ojos decir como, wow, ese es Dios, tenemos que ver a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. ¿Sí? No hay otro camino. ¿Sí? No hay una fórmula mágica. ¿Sí? Es claro y es simple. Queremos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús. ¿Sí? Queremos ver a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. ¿Y dónde está Jesús revelado? En la escritura. ¿Sí? Él es la revelación. Sí, o sea, por, por mucho tiempo y de muchas formas Dios habló a las personas, a los hombres por profetas. ¿Sí? Ahora nos habla a través de su Hijo. Esa es la realidad. ¿Sí? A través de nadie más. ¿Sí? Si una persona dice hablar de Dios y no habla del Hijo, no conoce a Dios. ¿Sí? Él es la revelación de Dios a la humanidad. ¿Sí? Él es la revelación absoluta de Dios a la humanidad. Todo lo que es Dios está en Jesús. ¿Sí? Nadie puede glorificar al Padre sin glorificar al Hijo. ¿Sí? Nadie puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. ¿Sí? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde sabemos qué es verdadero? ¿Dónde se predica al Hijo? En toda su gloria. ¿Sí? Donde se nos muestra al Hijo. Y donde se nos muestra al Hijo, se nos muestra al Padre. Donde vemos que se predica a Jesús crucificado, a su obra redentora, a su resurrección, a Él en toda su gloria, en su amor, en su obediencia, en su misión, en su supremacía. ¿Sí? La supremacía de su obediencia, la supremacía de su grandeza, de su simpleza, de su complejidad, de su amor, de su servidumbre, ¿sí? De su poder, de su sabiduría, de su conocimiento, de su gracia, en donde se muestra a Jesús en toda su supremacía. Ahí vemos a Dios. En el púlpito donde se predica de todo menos a Jesús y donde no se muestra a Jesús, no vemos a Dios. ¿Sí? Donde el centro de las religiones soy yo y cómo sentirnos mejor y cómo ser mejores personas y Jesús está de lado. Ahí no vamos a conocer al Padre. Ahí no vamos a conocer nada del Padre. Ahí no vamos a ver al Padre. Simplemente vamos a ver un montón de religión y nos vamos a llenar o de orgullo o nos vamos a llenar de impotencia y de frustración porque no podemos ser quienes queremos ser, porque no importa lo que hagamos, no importa que tanto me esfuerce, no puedo cambiar mi corazón, ¿sí? Porque no vemos a Jesús, ¿sí? Nos vemos a nosotros, vemos nuestro pecado y ya, ¿sí? Y nos ponemos la carga, ¿sí? De la que Jesús finalmente nos liberó, ¿sí? Gálatas, ¿sí? Nosotros hicimos la ley una maldición, no porque la ley en sí sea una maldición, sino porque nosotros, pecadores, hicimos la ley una maldición, ¿sí? Una maldición porque nadie puede cumplirla, ¿sí? Y solo los que la cumplan perfectamente puede entrar al cielo por obras, ¿no? Y nadie puede hacerlo, ¿sí? Nadie puede ser justo, ¿sí? Si no es declarado justo en Jesús, ¿no? Entonces, ese es el contraste, ¿no? Donde se muestra al Hijo y donde se muestra al Hijo en toda su gloria, vemos al Padre en toda su gloria, en ningún otro lugar, ¿sí? No importa qué tan chévere y qué tan cómodos nos sintamos, donde no está el Hijo, no está el Padre, ¿sí? Él está en el Padre y el Padre está en Él. Disfrutan de pericoresis, de una unión, comunión eterna, infinita, gozosa, llena de felicidad y de todo lo que es bueno y agradable. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ¿sí? Todo lo que Jesús ha hecho es en obediencia y sumisión al Padre, ¿no? En esa unión que ellos tienen, ¿sí? Todo lo que Él nos ha dicho, es más, las palabras que yo les digo, todo lo que ha dicho y todo lo que dijo Él en su ministerio en la tierra, fue exactamente palabras directamente del Padre, ¿sí? Todo fue revelación del Padre a la humanidad, ¿sí? No fue accidental. Toda palabra que nos ha hablado Jesús, ¿sí? Y de las que tenemos record, de las que tenemos ah, record, de las que tenemos record. Grabar, no tiene que haber otra palabra.
eh, registro, ¿sí? Eh, Todas las palabras de las que tenemos registro son palabras mismas de Dios, ¿sí? O sea, el Padre mismo nos está hablando a través de Jesús, ¿sí? Todo lo que Él hizo, ¿sí? Fue en el Padre, ¿sí? Y porque el Padre mora en Él y Él en el Padre, ¿no? Y lo que Él buscaba era revelar al Padre a la humanidad, ¿no? Sí, después de todo, él no hacía eso para que la gente dijera, wow, Jesús es súper poderoso. No, él siempre era como, no, esto es para que crean que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí, ¿no? Y que nosotros tenemos esa unión y que yo soy uno con el Padre, ¿sí? Eso era por lo que hacía tantos milagros y por lo que hacía tantas señales, ¿no? No era simplemente porque quería, él no quería hacer el show de milagros, ¿no? Lo vimos en Juan 7, los hermanos le dicen, si realmente quieres hacer esto, pues deberías que el mundo te conociera, ¿no? Y él no quiere, él nunca quiso ser lo que los judíos querían que fuera, nunca quiso ser el Mesías de ellos, porque el Mesías de ellos era un conquistador superpoderoso político, ¿no? Él quería que ellos conocieran al Padre, ¿sí? Al Dios que tanto decían adorar y que tanto decían alabar, ¿sí? Que no tenían ni idea de quién él era. Él vino a mostrarles eso, ¿sí? Y las obras son testimonio de eso, ¿sí? Incluso él mismo nos lo dice, si no creen en mí por lo que yo digo, crean por las obras que yo hago, ¿no? O sea, las obras son un testimonio tan grande del poder de Dios y de que todo lo que él dijo es verdad, que si realmente simplemente vemos a las obras y decimos, wow, este hombre es Dios y creemos, podemos ser salvos, ¿no? Créanme que yo soy en el Padre y el Padre está en mí, y si no crean por las obras mismas, acá lo tenemos de nuevo, ¿sí? Crean, ¿sí? Esto nos lo está diciendo, ¿sí? Esto es de lo que nos habla en el versículo 1. Crean en Dios, crean también en mí, créanme, ¿sí? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nosotros tenemos una comunión eterna e infinita, ¿sí? Inquebrantable, irrompible, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, gozo infinito, felicidad infinita, perfecta, buena, santa, ¿sí? Las obras mismas son testimonio de eso, ¿sí? O sea, resucitó muerto después de 4 días, ¿sí? Si eso no es testimonio de que Él está en el Padre y el Padre en el Hijo y el Padre está en Él, entonces no, nada lo es, ¿sí? En verdad, de cierto les digo, acá están esas verdades de las que no habla tanto Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, ¿sí? ¿Qué consuelo es este para los discípulos? En medio de todo lo que van a sufrir. El que cree en Él, las obras que Él hizo, Él las hará también, ¿sí? Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y entonces acá es donde es importante decir que esto es una traducción y entender el contexto de estas cosas, ¿no? No quiere decir que nosotros vamos a hacer cosas más grandes en poder y en poder de las que Jesús hizo, ¿no? No quiere decir que vamos a resucitar en vez de un muerto 2 o 10 o 20, ¿sí? Eso no es lo que está diciendo acá, y esos son de esos versículos que sacan de contexto, ¿no? Si usted tiene fe, ¿sí? Va a hacer todas las obras que Jesús hizo, ¿sí? Va a hacer todo, ¿sí? No, él nos va a decir, va, los discípulos, ¿sí? Sobre todo en la iglesia primitiva es más donde se ve esto, ¿sí? Acá está diciendo mayores en magnitud, van a hacer más milagros, ¿sí? Eh, no van a ser mayores milagros, en el sentido de que no van a ser más poderosos, sino van a ser más grandes, ¿sí? Pero van a ser más en cantidad, ¿sí? En magnitud van a ser mucho mayores. Y lo veremos en Hechos cuando veamos Hechos en algún momento. Sí, el poder del Espíritu, ¿no? Y es interesante, ¿sí? Todo esto lo hacemos porque Él va al Padre. Todo esto lo hacemos porque Él va al Padre. Si Él no va al Padre, no tenemos este poder. Y lo vamos a ver en el versículo 15. Cuando veamos el versículo 15. No creo que lo veamos hoy. ¿Sí? Pero, pero lo vamos a ver. Y todo esto es por el Espíritu Santo, ¿no? Porque si Él no se va, no nos puede mandar el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, si Jesús estuviera aquí, Jesús sería el epicentro de poder y Él estaría haciendo todo, pero estaría solo en un lugar a la vez, ¿no? Él se va y le da a la iglesia a un grupo de millones de personas que somos lo que somos hoy en día, ¿no?
el Espíritu Santo, sí, el Espíritu mismo de Él, ¿no? Y en Él está el poder, ¿no? Y a través de Él todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya no es Él con el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu, sino todos, ¿sí? Todos tienen al Espíritu Santo en ellos y ahora hacen parte de esa comunión, ¿no? El Espíritu está en nosotros y nosotros en el Espíritu. Y eso lo vamos a ver. Eso significa que somos parte de esa misma unión que el Padre y el Hijo tienen, ¿sí? Y eso es absolutamente increíble y mind blowing en todo sentido, ¿sí? ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible ser parte de esa comunión tan infinita y perfecta y hermosa, ¿no? Y todo es por la obra redentora de Jesús, ¿no? Porque yo al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Y estos versículos también son esos, ¿no? Entonces, si tengo fe en algo y lo pido en nombre de Jesús, entonces Jesús lo va a hacer, ¿sí? Y es importante entender todos estos versículos, ¿no? Eh, todo lo que pidan en mi nombre, sí, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Entonces, importante y hermoso orar y pedirle a Jesús todo lo que tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Es importante orar, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo estos versículos, este versículo, es que todo lo que glorifique al Padre en el Hijo, ¿sí? Todo lo que pidamos en la autoridad del Hijo, representando al Hijo y con el conocimiento de Jesús, ¿sí? Con el conocimiento de quién Él es, ¿sí? Y siendo parte de esa comunión, ¿no? Teniendo el Espíritu Santo, ¿no? Después de todo, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Si hemos llegado al Padre, si hemos atravesado a Jesús, si conocemos a Jesús realmente y si participamos de su vida, ¿sí? Lo que piden en mi nombre lo que significa es con la autoridad de Él, ¿no? Entonces, yo les delego autoridad, ¿sí? Para que todo lo que pidan que glorifique al Padre en el Hijo se haga, ¿sí? Esa es la realidad. Quiere que todo lo que ore, todo lo que le pida a Dios pase, mientras sea algo que glorifique al Padre en el Hijo, lo que le dé gloria al Hijo y le dé gloria al Padre y le dé la gloria a Dios, ¿no? Por eso es interesante y algo que la gente muchas veces no se da cuenta del Padre Nuestro es que empieza Padre Nuestro santificado sea tu nombre, ¿sí? La oración ni siquiera empieza con lo que necesitamos nosotros, sino en glorificar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Gloria sea Dios, ¿sí? Gloria sea tu nombre, ¿sí? Es, con eso empieza la oración, con eso empieza una petición de verdad, ¿no? Queremos una oración efectiva, debemos buscar la gloria del Padre, ¿sí? Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado, ¿sí? Necesito ese carro para poder ministrar, ¿sí? Necesito ese carro para poder moverme y poder evangelizar, poder, no sé, incluso en el caso extremo estoy hablando, sí, no porque yo tenga convicción de que los tratados funcionan, sino un carro para poder llenarlo de tratados o mover familias o ayudar a misioneros, sí, necesito una casa más grande simplemente para mi propio beneficio, para poder alojar personas que vienen a servir a Dios de otros países o personas de mi iglesia que están en necesidad y que necesitan un lugar temporal, sí, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Es mi gloria la que busco con lo que pido o es la gloria de Dios la que busco con lo que pido? Sí, quiero una esposa para no sentirme solo, quiero una esposa para poder eh, eh, disfrutar de una relación y ya, o quiero una pareja para glorificar a Dios y mostrarle al mundo lo que es el amor de Cristo por la iglesia y la iglesia por Cristo en la unión del matrimonio, sí, busco la gloria de Dios en lo que hago, busco mi propia gloria, busco mi felicidad o busco glorificar a Dios, sí, busco mi felicidad sin glorificar a Dios o busco mi felicidad glorificando a Dios, es lo importante, ¿no? Quieren glorificar al Hijo, quieren glorificar al Padre en el Hijo, pidan todo lo que quieran en mi nombre, tienen mi autoridad, sí, el Hebreos no lo dice, ¿no? Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él está entre nosotros y el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, ¿sí? Y Él intercede por nosotros, ¿sí? Eso no quiere decir
que hay cosas que pidamos y Dios no las que debemos pedir solo cosas enormes que glorifiquen a Dios. No, uno glorifica a Dios en la comida diaria, uno glorifica a Dios en todo lo pequeño y en todo lo grande. ¿Sí? Lo importante es que en lo que pidamos busquemos la gloria de Dios, ¿sí? No nuestra propia gloria, no nuestro propio beneficio, no nuestra propia felicidad, solo para ser felices y para llenar nuestros vacíos, ¿sí? Sino para la gloria de Dios, ¿sí? Si me piden algo en mi nombre, ¿sí? Yo mismo lo haré, yo lo haré, ¿sí? Él mismo lo hará, Él tiene el poder, ya lo hemos visto, ¿sí? Él es quien dice ser, Él es en el Padre y el Padre es en Él, ¿sí? Este es Jesús, ¿no? El verbo hecho carne, ¿sí? La palabra hecha carne, ¿sí? Él es quien dice ser, ¿no? Entonces hay que, hay que entender eso y hay que creer en Él y hay que orar buscando la gloria de Dios y pidiéndole a Jesús que Él sea glorificado y que el Padre sea glorificado en Él, ¿no? Y que esa sea nuestra intención. Después de todo, eso no significa que nosotros no vamos a ser felices o que no vamos a tener cosas, ¿sí? Eso no significa que nuestra vida sea minimalista, entonces tenemos que pedir todo en humildad y tener una casita humilde y un carrito humilde porque es lo que glorifica a Dios. No, ¿sí? En lo grande y en lo pequeño, ¿sí? Después de todo, si queremos ver que Jesús no nos llama a la pobreza, hay que leer el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio que más habla de dinero y nunca dice que tener dinero es malo, ¿sí? Lo que dice es que el dinero debe ser usado para el reino de los cielos, ¿sí? No para nuestra gloria en la tierra, ¿sí? Pero ese es el poder, y ese es el poder de una oración efectiva, ¿sí? La gloria a Dios es lo primero, ¿sí? Y glorificar a Dios es lo primero, y que Dios sea exaltado y glorificado, y que el nombre de Dios sea puesto en alto después de todo, que la gente diga, wow, ese es Dios, ¿no? Y esa es como la actitud que vemos en la oración. Y qué bonita promesa, ¿no? O sea, qué bonitas promesas, ¿sí? No, tendremos poder, ¿no? Y, y los discípulos tuvieron ese poder, hicieron las obras que él hizo. Y no solo las obras milagrosas, nosotros tenemos las obras que él hizo, ¿no? Porque después de todo el ministerio principal de él fue predicar el reino de los cielos y ese es el deber de todos, ¿no? A eso nos ha llamado, a eso nos llamó en Juan 13, a representarlo a él, ¿no? Él es el representante de Dios y él fue el representante de Dios. Ahora nosotros somos representantes de Jesús y representantes de Dios a través de Jesús, ¿no? Entonces somos representantes de Dios mismo y eso es una obra enorme, ¿sí? No necesitamos un levantar a los muertos, sí, ser representante de Jesús ya es suficiente responsabilidad, sí. Eh, Ser representantes de Dios mismo, o sea que donde nosotros vayamos y nos reciban a Dios mismo, es algo impresionante, sí. Y como leímos en Juan 13, necesitamos humildad. Y esto es un símbolo de humildad, ¿no? No buscamos nuestra gloria, sino la gloria de Dios. En todo. Eso es lo hermoso, ¿sí? En eso descansamos, en eso creemos, ¿sí? Por eso no se turba nuestro corazón, ¿sí? En que creamos en Dios y en que creamos en Él, ¿no? Y que si buscamos la gloria de Dios en todo lo que le pedimos, Él lo va a hacer, ¿sí? En medio de las dificultades, ¿sí? Si necesitamos estar sanos o enfermos para la gloria de Dios, Él lo va a hacer, ¿sí? Hay veces que es necesario que suframos y que suframos una enfermedad horrible como cáncer para la gloria de Dios. Hay veces que nos va a curar para la gloria de Dios. No, lo importante es la gloria de Dios en todo, ¿sí? ¿Preguntas? No. No, Es muy bonito. Y lo que viene es aún más bonito. Que es lo que Camilo siempre se quejaba, ¿de dónde está el Espíritu Santo? Porque solo hablan del Padre y el Hijo, no es una Trinidad. Ay, no, mentiroso, ya no he dicho eso. Muy chistoso. Usted se está dando cuenta que si llegan a ver sus videos, Sí, le van a echar duro a usted. No a mí. vean ese orgullo. Bueno, Y lo edito y todo. Y pongo una foto suya así en relieve. De esas que crece y se achica así. Y su teléfono y todo para que lo llamen. no siquiera dije mi dirección. Eso. Digo, suba al monte y cuando Y, ya se quede sin aire, ahí a la derecha.
Le doy un premio para el primero que llegue con mi dirección, de verdad. Así yo le debo premios a los de Servientrega, a los que hacen domicilios, esos No, sí pero son buenos. esos son unos aventureros, en serio. Si Domino's no tiene cobertura ya, imagínese. Ay, no. Y si vio que estaban dando la pizza extra grande por 18.000 pesos. Sí, nosotros nos compramos dos de esas más rico. Ay, yo quería una.